Equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a gustar muchísimo. Es un vídeo que lo he hecho junto a Joseca, en el que vamos a hablar de selección de ejercicios para ganancias de masa muscular. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Según su criterio, según mi criterio, vamos a hablar y debatir sobre estos para finalmente deciros cuáles son los mejores ejercicios para nosotros por cada uno de los grupos musculares. Así que no te lo pierdas porque este vídeo tiene mucha chicha. Equipo, antes de nada quiero pediros disculpas porque esta vez ha habido problemas con el audio por mi parte. Creo que se entiende y se puede escuchar perfectamente, pero no es de muy buena calidad. Así que os pido disculpas, de verdad. Ha sido imposible grabar otra vez con Joseca y bueno, espero que lo disfrutéis de todos modos. ¿Qué pasa, equipo? Bueno, pues aquí estamos, como os comentaba, tenemos otra vez un vídeo con el gran Joseca. ¿Cómo estás, Joseca? Un placer tenerte por aquí otro día más. Pues nada, muchísimas gracias, tío. La verdad que la última vez lo pasamos en grande, creo que a la gente le moló mucho el debate que tuvimos, así que vamos a ver si hoy aportamos un poquito más. Eso es. Bueno, si no conocéis a Joseca, que imagino que lo conoceréis, y si no os invito a que le conozcáis, tenéis la red social ahí, bueno, en la propia pantalla, y luego abajo en la descripción también os la voy a dejar para que entréis directamente. Y deciros que tenemos un vídeo en el que debatimos sobre volumen, intensidad y ciertos conceptos que a la gente le gusta un montón, que lo voy a dejar por aquí arriba también, para que le echéis un vistazo. Pero bueno, si no conocéis a Joseca, Joseca actualmente en el panorama nacional del mundo del entrenamiento con objetivos de mejorar la composición corporal es una persona referente que se dedica, o bueno, que se le ha puesto como una persona referente de la alta intensidad, ¿no? Cuando en realidad ya lo hemos aclarado en varias ocasiones que no quiere decir que Joseca únicamente prepare a gente con enfoques de muy alta intensidad, ni mucho menos. Lo único que parte de su divulgación ha ido en esta dirección, parte también de sus referencias han ido en esta dirección, pero deciros que ni mucho menos es una persona que únicamente hable sobre entrenamientos de muy alta intensidad. Pero bueno, de hecho, en el vídeo que tenemos ya comentamos todo esto para que la gente le eche un vistazo, pero es importante remarcar que es una persona de referencia y que ha marcado y está marcando tendencia incluso en muchos divulgadores y mucha gente que se dedican a divulgar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer tenerle por aquí. Hoy no vamos a hablar de la intensidad y el volumen, sino que vamos a tocar temas relacionados con la selección de ejercicios, que de hecho son temas tan importantes como hablar de volumen e intensidad. De hecho, no tiene ningún sentido hablar de otras variables de entrenamiento si no hablamos de ejercicios y en qué ejercicios aplicar estas variables de entrenamiento. Antes de seguir y de comenzar con este pequeño debate, conversación sobre este tema, quiero deciros que hoy Joseca nos va a presentar también un proyecto en el que lleva trabajando durante mucho tiempo, que es un programa de entrenamiento personalizable, o sea, que no es un programa de entrenamiento preestablecido, que ya te viene y ya está, sino que tiene muchas opciones según la persona, según los días de entrenamiento que quieras entrenar y según un montón de variables que después, al final del vídeo, os comentará. Sí que quiero deciros que la oferta dura hasta el domingo, lo que quiere decir que si lo estáis viendo antes, yo aprovecharía y le daría caña porque la oferta es buenísima, pero bueno, de esto hablaremos al final. ¿Qué te parece, Joseca? Pues nada, vamos a darle caña si te parece y lo dicho, al final pues comento un poco por encima en qué consisten estos programas. Eso es. Vale, pues vamos a empezar por el primer punto. Quiero que me digas, a tu juicio, cuáles son las variables o los puntos a tener en cuenta para hacer una buena selección de ejercicios de cara a las ganancias de masa muscular. Porque sabemos que en muchas modalidades deportivas, como puede ser el powerlifting, que es una modalidad hermanada con el culturismo, ¿no? Esta selección de ejercicios seguramente vaya girando en torno a los 3 levantamientos de competición. Pero en cuanto a las ganancias de masa muscular, quizá tengamos que tener en cuenta otros puntos diferentes. Tenemos seguramente más variedad a la hora de elegir, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir ciertos principios, ciertos puntos o ciertas variables. Entonces, ¿cuáles dirías que son, así de forma resumida, los puntos que habría que tener en cuenta y luego lo vamos completando? Vale, pues así, a bote pronto, como suele decirse, me vienen varios a la cabeza.
En primer lugar, hay uno que es clave, que puede sonar muy evidente, pero que a veces se pasa por alto, que es el tema de la seguridad. Y ya no solamente hablo de lo referente al material de entrenamiento, por ejemplo, hacer un press de banca sin, por ejemplo, unas barras de seguridad al lado que puedan sostener la barra si fallamos, pues es un poco temerario, ¿no? Porque además no vamos a poder trabajar tampoco a un nivel de esfuerzo muy alto por miedo a que fallemos y que, ¿sabes? Y que nos partamos el esternón, literalmente. Eso por un lado. Y luego también el tema de la seguridad tiene mucha relación con las posibles molestias o lesiones que suframos. Hay muchas veces que pensamos o se suele pensar que tenemos que hacer ciertos ejercicios obligatorios porque sí, cuando realmente en el entrenamiento de hipertrofia un ejercicio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que estamos empleando para lograr un estímulo. Entonces, hay muchas personas que, siguiendo esta línea de pensamiento, se lanzan a hacer movimientos que o bien no se adaptan bien a su estructura corporal o bien pueden poner en peligro ciertas molestias, ciertas lesiones que arrastran y como consecuencia al final eso puede comprometer gravemente su progreso a medio o largo plazo. Ya no solamente en ese ejercicio o en el grupo muscular que está entrenando con ese ejercicio, sino los demás movimientos que pueden implicar alguna de esas articulaciones. Por ejemplo, si una persona hace el press de banca, tiene problemas en el hombro y por muy buena que sea su técnica, siempre le va a causar molestias, pues luego ese problema en el hombro se va a trasladar pues, a presses verticales, a remos, a ejercicios de tracción vertical y horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un punto bastante evidente, pero que hay que tener muy en cuenta. Luego otro punto que yo creo que también es vital es el tema del factor limitante, que al fin y al cabo el ejercicio, en cada ejercicio nosotros tenemos que intentar que el factor limitante sea el grupo muscular sobre el que queremos focalizar el esfuerzo. Por ejemplo, no tendría mucho sentido que hiciéramos, unas dominadas, unos jalones y que nos fallara antes el agarre que los dorsales, por ejemplo, que es el músculo principalmente sobre el que queremos focalizar el esfuerzo. Aquí la solución es bien sencilla, es usar unas agarraderas, unos straps. Luego también podemos jugar con el tema de las intensidades, rangos de repeticiones. Por ejemplo, una sentadilla frontal puede ser un ejercicio brutal para los cuádriceps, pero siempre y cuando lo trabajemos con un rango de repeticiones bajo o moderado. En el momento en que pasamos de cierto rango de repeticiones, nos va a fallar antes la espalda alta, ¿no? Los erectores los erectores torácicos, las manos, en fin, antes que las piernas. Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta. Y luego también, en función de nuestras palancas, pues puede haber ciertos movimientos, por ejemplo, una sentadilla con barra baja en una persona que tiene los fémures muy altos, pues probablemente falle antes el glúteo, la espalda baja, que los propios cuádriceps. Entonces, en ese caso, tampoco sería interesante ese ejercicio. No sé, si quieres continuar tú, vamos pasándonos la pelota. Sí, perfecto. De hecho, de estos puntos que has comentado, desde mi punto de vista, son claves. Y este último, del limitante, yo lo relacionaría un poco con las sensaciones que nos transmite el propio ejercicio. En el sentido de que muchas veces hablamos de estas sensaciones, este sentimiento, incluso esta conexión mente-músculo, lo que sea, pero en realidad no es más que un feedback que nos da el propio ejercicio de lo que estamos trabajando y de lo que suele ser un limitante en el propio ejercicio. O sea, muchas veces cuando hablamos de que un ejercicio nos permita una buena conexión o unas buenas sensaciones, simplemente lo que estamos diciendo es eso mismo, ¿no? Que este ejercicio haga que el músculo objetivo sea el limitante principal. Porque, como bien comentabas, si nosotros poniendo en un press banca, ¿no? Si en un press banca a unas 6, 7, 8 repeticiones o lo que sea, o incluso más, ¿no? En el rango de repeticiones que establezcamos. Si cuando estamos llegando al fallo muscular o estamos fallando, que no podemos hacer ninguna repetición más, en realidad esto sucede porque el tríceps es el limitante principal, seguramente no le estemos metiendo el estímulo al pectoral que nosotros le queremos meter, y es el press banca, el ejercicio que estamos utilizando para estimular el pectoral. Entonces tenemos varias opciones con todo esto, como comentabas, incluso las modificaciones técnicas, porque muchas veces nosotros hablamos de un ejercicio, pero no tenemos en cuenta que un ejercicio se puede hacer
de varias formas diferentes y que dependiendo de cómo hagamos este ejercicio podemos incidir más sobre una musculatura o sobre otra. Que muchas veces esto puede llegar a ser algo mínimo, pero es que esta cosa mínima puede marcar la diferencia en el estímulo total que le estemos metiendo. Entonces, junto con esta variable yo metería esa variable de sensación, sentimiento, lo que sea. No necesariamente ese sentimiento tiene que ser dentro de la misma serie. ¿Por qué? Hay ciertos ejercicios que podemos trabajar en un rango de repeticiones más bajo, con una intensidad muy alta, que en mitad de la serie, en lo único que lo estamos centrando, o lo que tenemos que pensar es en hacer una técnica correcta y en aplicar esfuerzo. No pensar en tengo que sentir ahora los isquios, ahora el glúteo, o ahora los gemelos, o lo que sea, porque estamos hablando que es un rango de repeticiones bajo, que seguramente es un ejercicio multiarticular, o lo que sea, la intensidad sea tan alta que nuestra atención vaya específica a mantener una técnica correcta y en aplicar esta intensidad. Pero eso no quiere decir que después de la serie, o no quiere decir que el día siguiente no tengamos que sentir o no sintamos el trabajo en esa musculatura específica. Porque muchas veces sí que es verdad que el aplicar la conexión mente-músculo en ciertos ejercicios, como puede ser un curl de bíceps, en un rango de repeticiones de entre 12 y 15, pues vamos a sentir a fuego el bíceps que está trabajando, pero cuando hablamos de un peso muerto rumano a unas 6 o 7 repeticiones, igual en el momento no sientes el isquio, pero te digo yo que después de la serie y que el día siguiente lo vas a sentir. Entonces, cuando hablamos de sentimiento y sensaciones, también nos estamos refiriendo a este punto que yo creo que es importante en relación a lo que lo comentaba. Si me dejas hacer un inciso, porque esto suele crear bastante confusión, ¿no? El tema de la conexión mente-músculo, que la mayoría de veces cuando se nombra, lo que suele venir a la cabeza es la imagen de un culturista de 150 kilos moviendo una mancuerna rosa y diciendo la carga no importa, lo único que importa, ¿no? Son las sensaciones que te genera y tal. Y nada más lejos de la realidad. Como bien decías, hay ciertos movimientos en los que, por sus características, va a ser muy fácil sentir el trabajo en ese preciso momento, sobre todo en movimientos monoarticulares en los que la curva de resistencia es máxima justo en el punto de máxima contracción, porque se produce una mayor acumulación de metabolitos y demás, y eso al final pues mejora muchísimo la propiocepción que tenemos, ¿no? Con ese músculo. Pero luego hay otros multiarticulares, como bien decías, un peso muerto rumano, incluso un press inclinado con mancuernas y demás, en los que es más difícil sentir, ¿no? esa sensación. Y un consejo que suelo dar a los atletas a los que llevo es que, sobre todo en las series de calentamiento, que sí que se centren mucho, sobre todo al final de la excéntrica, en lograr un buen estiramiento, ¿no? Y en sentir ese estiramiento de la musculatura objetivo, porque luego, si mantienen la misma técnica, la misma ejecución en sus series de trabajo, aunque no sientan esa sensación, sí que es muy probable que le estén metiendo la misma tensión en el músculo. Lo que pasa es que ya manejas cargas más altas, intervienen muchos grupos musculares que además, aunque sean contracciones isométricas, que son también esfuerzos muy altos y por tanto es muy difícil focalizar la atención en ese esfuerzo en concreto. Pero bueno, es un pequeño truco que doy que la verdad que yo mismo aplico y que suele funcionar bastante bien. Sobre todo en esos movimientos. Sí, que totalmente de acuerdo, y de hecho al final aquí incluso se puede establecer una relación de los kilos totales movidos de ejercicios que te permiten mover muchos kilos. En el momento seguramente no sientas tanto. En cambio, tenemos otros ejercicios, yo qué sé, como puede ser un press banca, ¿no? Inclinado, aunque estés trabajando con una intensidad relativa alta, como puede ser a 6, 7, 8 repeticiones, o incluso menos, a 5, controlando tanto la fase céntrica, concéntrica como la técnica, es mucho más fácil sentir el trabajo de contracción del pectoral que un ejercicio como puede ser un peso muerto o incluso una sentadilla pesada, que el momento igual de la sentadilla pesada no sientes el trabajo en el cuádriceps, sino que tienes tantos kilos totales y la carga está tan distribuida en todos los grupos musculares que la tienen que levantar, que al final lo único que sientes es mucho peso. Sientes la barra en la espalda que está pesando. Pero claro, como comentaba, si nosotros desde las series del calentamiento mantenemos la técnica tal y como la estamos haciendo, sabiendo que es una técnica que nos va a permitir estimular el músculo objetivo, que en este caso es el cuádriceps, haciéndolo perfecto y tal, pues seguramente vayamos a meterle ese estímulo que nosotros queremos meterle. Entonces, claro, este punto yo lo veo clave. Luego, para añadir otra variable o otro punto más, es que en la propia selección de ejercicios, desde mi punto de vista, deberían primar aquellos ejercicios multiarticulares que nos permitan progresar a medio o largo plazo. Vale,
Aquí la gente dirá, pero multiarticulares, ¿por qué son multiarticulares? ¿Porque te permiten meter más peso o por qué? Bueno, yo creo que el principal factor que hace que un multiarticular sea favorable y que nos permita progresar más es porque en un multiarticular, aparte de que normalmente, no siempre, ni en todos los grupos musculares, los perfiles de resistencia son muy similares a los perfiles de fuerza del músculo principal objetivo, se suelen trabajar varias acciones del mismo grupo muscular. Vale, siempre suelo poner el ejemplo del press banca, ¿no? Nosotros, si queremos trabajar el pectoral con ejercicios monoarticulares, al final tenemos que meter una gran variedad de ejercicios donde metamos aducción en este plano, aducción en este plano, flexión de hombro aquí, tal, no sé qué, no sé cuál, rotación. En cambio, si nosotros metemos un press de banca, nosotros con un press de banca, ya sea con mancuernas, con barra o lo que sea, tenemos la aducción junto con la flexión de hombro, o sea que normalmente en estos ejercicios, como por ejemplo cuando hablamos de un remo, que tenemos la retracción escapular, una extensión, una pequeña tal, o sea, estos ejercicios multiarticulares tienen el cóctel perfecto para meter todas las acciones musculares y por lo tanto nosotros buscando este progreso estamos trabajando las diferentes acciones y trabajamos el músculo en su totalidad. Que podamos incidir más o menos metiendo una variante o metiendo otra en una parte respecto a otra, sí, se puede hacer. Pero el core y el núcleo de nuestra sesión de entrenamiento y de los grupos musculares que queramos trabajar, desde el punto de vista debería ser son estos ejercicios multiarticulares por estas razones, y es que trabajamos el músculo en su totalidad con varias acciones y luego por otro lado nos permite progresar a medio y largo plazo. Entonces esto hace que la progresión de cargas, sabiendo que es una variable clave en la hipertrofia, esta sobrecarga progresiva, si la progresión de cargas nosotros la podemos llevar a medio y largo plazo, esto nos va a asegurar también un estímulo positivo a medio y largo plazo. Entonces, un ejercicio multiarticular desde mi punto de vista es exitoso por estos dos puntos principales. No sé qué opinas. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y algo que quiero recalcar es que estos ejercicios básicos multiarticulares no tienen por qué ser los ejercicios de competición del powerlifting, ni mucho menos. Digo porque muchas veces cuando se habla de básicos, sobre todo en el contexto del entrenamiento de hipertrofia, se sobreentiende en ciertas ocasiones que estamos hablando de la sentadilla, press banca y el peso muerto. Y nada más lejos de la realidad. Ojo, podemos escoger estos ejercicios como nuestros básicos de hipertrofia, pero no tienen por qué ser esos ni muchísimo menos. Yo personalmente lo que creo es que deberemos escoger por lo menos una variante de bisagra de cadera o peso muerto, una variante de sentadilla, una variante de jalón y, bueno, sí, de tracción y empujón vertical y horizontal, etcétera, etcétera, es decir, los movimientos básicos de nuestro cuerpo. Y luego, bueno, pues eso, seleccionar los movimientos que más nos permitan progresar, con los que mejor focalicemos el esfuerzo sobre los músculos objetivo, de acuerdo a lo que hemos comentado antes, que también nos motiven y que sean movimientos que nos gusten, porque al fin y al cabo eso yo creo que es clave para aplicar un alto nivel de esfuerzo y ser constantes con ellos a largo plazo. Y luego yo creo que los ejercicios de aislamiento monoarticulares nos sirven sobre todo para tapar agujeros, ¿no? Dicho de una manera un poco burda, para tapar los agujeros que nos dejan estos movimientos básicos. Y también, si acaso se nos queda alguna función muscular, alguna función que desarrolla alguno de los músculos que estábamos trabajando con estos básicos, se nos queda descolgada, pues podemos meter un ejercicio de aislamiento justo para eso. Se me está ocurriendo qué sé yo, por ejemplo, una flexión de rodilla, un pull femoral. Nosotros, por ejemplo, con un peso muerto rumano, un peso muerto piernas semirrígidas, trabajamos a fuego los isquios, pero a partir de una flexoextensión de cadera. Sin embargo, como bien sabemos, también los debemos trabajar con una flexión de rodilla, ¿no? Y aquí entraría en juego ese ejercicio de aislamiento. Y lo mismo pues, puede ocurrir con los dorsales, si estamos trabajando sobre todo la flexión-extensión del hombro con las dominadas que hacemos, sobre todo si las hacemos supinas o con agarre neutro con un ancho biacromial, pues a lo mejor es interesante meter algún movimiento en el que trabajamos más lo que es la aducción del brazo. No sé si quieres añadir algo más. O... Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, luego que tenemos otros grupos musculares como pueden ser el deltoides lateral, como puede ser el bíceps, como puede ser el tríceps, como pueden ser el tríceps sural, los gemelos y todo. Al final son estos grupos musculares que seguramente con ejercicios multiarticulares no les estemos dando
énfasis suficiente, que en muchos casos sí lo son. O sea, hay gente que únicamente metiendo trabajos de empujes y de tracciones tienen unos brazos espectaculares, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Le quiere decir que habrá personas que incluso para conseguir una buena forma, para sacarle el máximo potencial y que le crezcan los brazos, tengan que meter ejercicios monoarticulares, ejercicios que van a estimular de forma directa estos grupos musculares. Y, por ejemplo, el hecho del deltoides lateral, que con pocos ejercicios se va a trabajar o se le va a meter un estímulo suficiente. Por el contrario, ejercicios como, grupos como el deltoides anterior y el posterior, normalmente todo el volumen de entrenamiento necesario suele estar cubierto con ejercicios de empujes y tracciones, pero volvemos a lo mismo. Habrá ciertas personas que quizá los tengan un poco más atrasados que otras zonas u otros grupos musculares y por lo tanto tengan que meter más estos ejercicios monoarticulares. Entonces, así como resumen, los multiarticulares van a ser el núcleo y van a servir para eso que comentabas, esos agujeros, esas acciones que quizá no se vayan a trabajar con multiarticulares, o incluso para personas que desde mi punto de vista ya más, estamos hablando de intermedios avanzados, quieran suplir o quieran incluso mejorar zonas que estén más atrasadas. Cosa que en sujetos principiantes es muy difícil de ver porque lo tienen todo atrasado y lo que tienen que hacer es crecer y tienen que basar el entrenamiento en este núcleo y luego ya se irán metiendo pequeñas cosillas. Esto no quiere decir que un ejercicio, una rutina de entrenamiento única y exclusivamente tenga que ir diseñada con ejercicios multiarticulares, ni mucho menos, pero sí que tiene que ser el núcleo y desde el punto de vista del máximo volumen de entrenamiento tiene que estar destinado a estos ejercicios multiarticulares. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con lo que decías de los ejercicios básicos de powerlifting. Al final los básicos son aquellos ejercicios que a nosotros nos vayan mejor y que cumplan con los puntos que estábamos comentando y que seguiremos comentando a continuación. Así que dicho esto, te paso un poco el testigo y que comentes algún punto más que tú creas que es importante. Vale. Bueno, pues yo luego algo que también quería comentar es que, generalmente no vamos a hacer un único ejercicio multiarticular por cada grupo muscular. Sí que es cierto que quizás nosotros tengamos ese ejercicio estrella, por ejemplo, para el trabajo del pectoral, que después de haber experimentado y llevar ya tiempo entrenando, pues a lo mejor hemos concluido, yo qué sé, que el press inclinado con mancuernas es nuestro mejor ejercicio para pectoral, pero generalmente no va a ser el único ejercicio que vamos a hacer. Entonces, otra cosa que yo creo que es clave, que es que a la hora de diseñar nuestra rutina, montar nuestro programa de entrenamiento y decidir qué otros ejercicios vamos a incluir también para el trabajo de cada grupo muscular, creo que es interesante evitar ejercicios redundantes y tratar de lograr una mayor variedad del estímulo. Y bueno, esto quizás suene un poco complejo, pero a nivel práctico es muy fácil. Por ejemplo, hablaba antes del press inclinado con mancuernas. Imaginemos que lo hacemos a 45 grados con mancuernas. Bueno, pues si nosotros estamos haciendo una torsopierna, entrenamos el torso 2 días por semana, pues lo que no tendría mucho sentido es que un día hiciéramos el press inclinado con mancuernas y otro día hiciéramos a lo mejor un press con la misma inclinación en máquina unilateral, porque va a ser un trabajo súper parecido. Entonces, a lo mejor tendría más sentido meter otro movimiento con una inclinación distinta. En lugar de usar mancuernas, podríamos usar una barra, podríamos hacerlo o en máquina Smith, o incluso usando también una máquina, no lo sé. Pero vamos, creo que es interesante buscar esa variedad en las tracciones verticales. Por ejemplo, si hemos escogido un ancho de agarre igual al biacromial con un agarre neutro, pues otro día podemos pasar a un agarre prono un pelín más ancho de la distancia de hombro a hombro. Bueno, y en el caso de las piernas, pues exactamente lo mismo. Podemos escoger una jaca y luego buscar a lo mejor una prensa de piernas en la que la curva de resistencia varíe un poco, también el rango de recorrido, la posición de los pies, en fin. Como decía, variar un poquito el estímulo porque no interesa tampoco, yo creo que ni siquiera hacer el mismo ejercicio con muchísima frecuencia, porque además eso luego puede dar lugar a lesiones, es más difícil progresar también y en fin, también pues un poquito de variedad pues nunca viene mal también. Totalmente de acuerdo. De hecho, se suele sacar del mundo del entrenamiento de fuerza, del powerlifting o incluso de la halterofilia misma, que se hacen, hay movimientos que se repiten con muchísima frecuencia a lo largo de la semana o de varias semanas o lo que sea, como en este caso puede ser el press banca, la sentadilla o lo que sea, cuando en realidad esto
de cara a las ganancias de masa muscular, lo que estamos haciendo, como comentabas, es trabajar exactamente lo mismo y seguramente esto nos esté quitando espacio para trabajar el grupo muscular desde diferentes ángulos, desde diferentes formas, porque aunque suene muy la hipertrofia regional existe y lo que hemos visto, lo que nos dice la literatura, es que aún sin saber cómo funciona esta hipertrofia regional, porque no lo sabemos al 100%, nosotros podemos tener varias teorías de que si incluso con las acciones excéntricas se trabaje más la zona distal, con las concéntricas más la zona del centro del músculo, del vientre muscular. Podemos tener un montón de teorías al respecto, o incluso que varios ejercicios o perfiles de resistencia pueda trabajar tal. No lo sabemos al 100%, pero lo que sí sabemos es que la variedad puede ayudar a sacarle este máximo potencial a los diferentes grupos musculares. También sabemos que, esto sí que lo sabemos, que dentro de un grupo muscular que se divida en diferentes segmentos, como puede ser el propio pectoral, que tenemos bien diferenciado, el haz clavicular, del haz esternocostal, o incluso en el cuádriceps, que tenemos diferentes bastos. Lo que sí sabemos es que cuando sí que hay esta diferenciación, es mucho más fácil incidir sobre unas partes o sobre otras, y aquí la selección de ejercicios es clave. Lo que quiere decir que aquí meter esta variedad es importante. Y luego que comentabas con el tema de los perfiles de resistencia, yo creo que esto sería interesante cubrirlo en un vídeo porque igual puede llegar a ser un poco complejo cuando en realidad se puede hacer bastante fácil. Lo que vemos es que hay muchos ejercicios a lo largo de, si nosotros estamos trabajando la misma acción o las mismas acciones, como puede ser en un empuje horizontal, como puede ser un press banca o lo que sea, o simplemente en esta acción de aducción del pectoral, nosotros podemos meter ejercicios, como bien decías, que son iguales, donde estamos trabajando en todo este rango de recorrido. La máxima resistencia que nos ofrece el ejercicio está aquí, ¿no? Si nosotros metemos 4 ejercicios donde siempre estamos trabajando en esta zona, nosotros tenemos que hay cierta parte del rango de recorrido que es efectivo, que es esta zona de aquí, que apenas la estamos trabajando, o que nosotros como la trabajamos, según vamos realizando el ejercicio, la resistencia que nos ofrece la barra, junto con la gravedad, con todo, es muy pequeña. Lo que quiere decir que, por lo tanto, elegir ejercicios donde en esta zona del rango de recorrido produzca cierta mayor resistencia va a hacer que trabajemos en todo el rango de recorrido de esta acción objetivo para el desarrollo de este grupo muscular. No sé si me he explicado. Entonces, aquí realizar esta variación de ejercicios es clave también para buscar este máximo desarrollo. También es verdad, y yo creo que hay que puntualizar, que haciendo una buena selección de ejercicios y eligiendo 2-3 ejercicios por grupo muscular que nos permita progresar y que toquemos todos los puntos anteriores, vamos a desarrollar, o sea, vamos a conseguir un potencial, por decir un número aleatorio, de un 85, un 90% del máximo que podemos llegar a conseguir. Lo que quiere decir que ir comiéndonos la cabeza o situar como punto principal, por ejemplo, el perfil de resistencia de un ejercicio para las ganancias de masa muscular, no le veo mucho sentido si no hemos cumplido los puntos anteriores, que son los puntos que nos van a llevar a alcanzar este 85-90% del máximo potencial, que de hecho es lo que vamos a buscar a lo largo de nuestro recorrido como atletas, y de hecho que habrá mucha gente que esto no lo sitúe como el desarrollo muscular, no lo sitúe como punto principal en su vida en general y tampoco necesite hilar tan fino. Entonces a lo que quiero llegar es que los puntos anteriores que hemos comentado desde mi punto de vista son los básicos y los más importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo, por último, todo lo que has comentado sobre los perfiles de resistencia, vamos, lo comparto al 100%. Creo que hay veces que se le da excesiva importancia y realmente no la tiene. Generalmente, los movimientos básicos multiarticulares de toda la vida, ¿no?, entre comillas, funcionan muy, muy bien y los perfiles de resistencia que tienen son, hablando mal y pronto, cojonudos ya de por sí. Entonces, ¿que podemos jugar luego un poquito con ellos metiendo cadenas, poniendo gomas? Sí, por supuesto, pero no debemos dejar tampoco que todas esas cosas nos distraigan porque son, iba a decir la guinda del pastel, pero es el rabito de la guinda del pastel. O sea, que creo que tampoco merece la pena dedicarle mucho tiempo a ello. Un último punto que iba a añadir que creo que también es importante, y este quizás va más enfocado a personas ya más avanzadas, con un desarrollo muscular ya muy, muy grande, es el hecho de que la selección de ejercicios se debe reflejar aquellos grupos, debe reflejar aquellos grupos musculares sobre los que se quiera dar un mayor énfasis. Y me explico.
Nosotros, por ejemplo, vamos a imaginar que el pectoral lo tenemos retrasado, lo tenemos menos desarrollado en relación, por ejemplo, al deltoides anterior y el tríceps, ¿no? Los principales músculos de empuje del torso. Yo creo que sería bastante interesante que los movimientos que metamos, por ejemplo, de preses verticales, que metamos también de multiarticulares de tríceps y demás, que nos sirvan también para añadir un estímulo extra al pectoral. Por ejemplo, a la hora de hacer preses verticales, por lo que podemos optar es por hacerlos no totalmente verticales, pero con una inclinación, qué sé yo, de un 70-80%, para que de esa manera trabaje el deltoides anterior, pero además le estemos dando estímulo al haz clavicular del pectoral. Que a la hora, por ejemplo, de hacer unos fondos en paralelas o un press con agarre estrecho para focalizar sobre todo el esfuerzo en el tríceps, pues modifiquemos ligeramente también la técnica, ya puede ser un poco la apertura de las manos, puede ser también el recorrido del húmero respecto al torso, etcétera, etcétera, para que además se lleve un poco más de trabajo el pectoral, si es que este grupo es el atrasado. Y lo mismo podríamos hablar con respecto a los brazos. Por ejemplo, si nosotros consideramos que el bíceps es un grupo muscular que se ha quedado rezagado respecto al resto de músculos, por ejemplo, en la espalda, deltoides posterior, en fin, los músculos que nos sirven para traccionar, pues lo que podríamos hacer también es enfatizar sobre todo movimientos de tracción en los que se produzca una mayor flexión del codo para que el bíceps se pueda llevar un poco de trabajo extra. Este es un punto, bueno, no sé si estarás muy de acuerdo con él, pero creo que en personas más avanzadas puede ser bastante interesante. Sí, de hecho, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas. De hecho, añadir variantes que enfaticen más, sobre todo ejercicios multiarticulares con un énfasis en estos grupos musculares, luego va a hacer que después no necesiten de tanto volumen de entrenamiento específico en grupos, o sea, en ejercicios como pueden ser curl de bíceps, extensión de tríceps o lo que sea, que nos van a permitir trabajar en rangos de repeticiones seguramente más pesados y todo, y como punto de variación es importante. Luego sí que es verdad que aquí también intentaría hacer una selección de ejercicios en base a la propia fatiga que nos pueda producir y sacar el máximo estímulo posible para dedicar más volumen de entrenamiento a estos grupos musculares. A ver si me explico. O sea, por ejemplo, nosotros si, sobre todo en personas avanzadas, metiéndonos en este contexto, si mi objetivo es el trabajo el desarrollo de los brazos, por ejemplo, porque los tengo atrasados respecto al resto del cuerpo, aquí lo que vamos a intentar sobre todo es hacer una selección de ejercicios que vaya orientada a la hipertrofia de los brazos. De hecho, los ejercicios multiarticulares también le vamos a meter esos ajustes técnicos o esas variantes para que se lleven cierto estímulo, pero a la hora de elegir el resto de ejercicios nos vamos a centrar en aquellos ejercicios que nos produzcan mucho estímulo de este grupo muscular, pero que la fatiga central no sea muy alta. Entonces, para hacerlo de esta manera también, vamos a ir reduciendo el volumen de entrenamiento de otros ejercicios seguramente multiarticulares que trabajen otros grupos musculares que quizá no nos interesen en este momento tanto. Entonces, de este modo vamos a destinar más volumen de entrenamiento, vamos a poder destinar más volumen de entrenamiento, porque muchas veces lo que nos limita el meter más volumen de entrenamiento es la fatiga que se ha producido en la sesión, que viene dada en principio también por el volumen de entrenamiento, pero sobre todo por el volumen de entrenamiento que hemos metido a otros grupos musculares. Porque al final lo que sabemos de los últimos trabajos que se han ido publicando es que si yo entreno un grupo muscular, si yo entreno una pierna, por ejemplo, del cuádriceps de una pierna y yo lo fatigo a saco, seguramente luego para entrenar el isquio de la otra pierna haya cierta fatiga. O sea, al nivel central, la fatiga que se produce va a hacer que yo no entrene mejor. Entonces, lo que quiere decir que jugar con esta reducción del volumen de entrenamiento de otros grupos musculares y otros ejercicios que sean muy demandantes sea muy interesante para después destinar más volumen de entrenamiento. Y de hecho aquí yo creo que es importante recalcar que el volumen de entrenamiento siempre va a ir con intensidad muy alta y que el volumen de entrenamiento no es más que una herramienta para añadirle más dosis a un grupo muscular objetivo, siempre y cuando esta intensidad sea alta. O sea, va a ser el marcador que va a decir, le voy a meter más dosis a este grupo muscular, entonces le voy a tener que quitar dosis a otros grupos musculares. No sé qué piensas al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. Que eso muchas veces se pasa por alto. Siempre se piensa en meter más y más, pero siempre hay que pensar que ese más que estás metiendo se lo tienes que quitar a algo.
Eso es. Porque al fin y al cabo, si sobrepasamos la capacidad de recuperación, de nada sirve que añadamos, porque al final el trabajo que estamos haciendo es cada vez menos efectivo. Pero bueno, esto yo creo que es aplicable a un porcentaje pero que muy bajo de gente. Pero bueno, digamos que era el último punto que creo que merecía la pena tocar. Sí, de hecho, luego también me gustaría comentar, así por último, algo de lo que se habla mucho, que está relacionado un poco con lo que hablábamos de la relación que hay, el ratio de estímulo-fatiga de los diferentes ejercicios, que es un punto que yo lo he comentado también varias veces por redes sociales y todo, pero quiero que quede claro que es un punto que a nivel de evidencia no tenemos nada. O sea, es, digamos, que una herramienta, una escala, un ratio que se ha sacado en base a la propia fatiga que nos puede producir los ejercicios, pero es que no tenemos nada que cuantifique este estímulo. O sea, tenemos seguramente valores que estén relacionados con la respuesta electromiográfica, que muchas veces sabemos que no se reflejan y que no concuerdan con los resultados a medio o largo plazo después de una intervención que se haga, pero yo creo que no tiene que ser la base a la hora de seleccionar los ejercicios, como muchas veces pensamos, ¿no? Que este ejercicio nos produce más fatiga o más estímulo, más no sé qué, porque al final es una escala aleatoria que cada uno la puede hacer a su manera y le puede dar su propio razonamiento. O sea, es decir, cada uno le puede dar su razonamiento y puede decirle, pues a esto le pongo, como he dicho alguna vez, más estrellas aquí o menos estrellas aquí, o le pongo más dosis, menos dosis, pero sí que es verdad que si conseguimos diferenciar un poco entre trabajo y estímulo, porque hay muchos ejercicios que trabajan muchos grupos musculares, pero el estímulo viene dado por el limitante, que es el primer factor que comentábamos al principio, que es lo que limita a este ejercicio, porque hay otros tantos ejercicios que trabajan muchos grupos musculares, pero cuando llegamos a este fallo, que es esta intensidad máxima que estamos aplicando, aunque hayamos trabajado muchos grupos musculares, realmente los que hemos fatigado han sido pocos, ha sido uno, han sido dos, lo que quiere decir que todos los otros grupos musculares que están trabajando en realidad no se están llevando este estímulo que a nosotros nos interesa. Lo que quiere decir que aquí sí que podemos establecer igual una línea de ejercicios que producen más estímulo en ciertos grupos musculares y luego esta fatiga ya viene dada pues por varios otros factores y sí se puede establecer pues un ratio estímulo-fatiga. Pero también comentar que este ratio estímulo-fatiga es muy personal, porque este ratio estímulo-fatiga viene dado también por la propia antropometría, porque hay personas que, yo que sé, que realizando cierto ejercicio que tienen los brazos kilométricos, pues la fatiga que le va a producir realizar en ciertos grupos musculares o en general va a ser muy alta y el estímulo pues igual no es tan alto. La propia antropometría, la propia variación técnica que se esté metiendo o que le tenga que meter esta persona que mejor le vaya, o incluso lo que le guste un ejercicio o no. Y también dónde estemos situando el ejercicio en la propia sesión. Lo que quiere decir que muchas veces nos referimos a esta variable como algo cerrado, cuando en realidad yo creo que tiene cosas útiles, pero que también se puede malinterpretar. Sí, además, como has dicho, creo que hay una variabilidad enorme entre personas. Muchas veces se habla, ¿no? de lo que estabas diciendo, ¿no? Es que tal ejercicio causa más fatiga que este que este y este que este. Cuando puede ser que en general sea así, pero luego va a variar entre personas, pero vamos, totalmente. Como decías, una persona, por ejemplo, que tiene las piernas muy cortas en relación al torso, va a tener unas palancas perfectas para hacer sentadilla, el rango de recorrido, o sea, el total que va a tener que desplazar la barra, no va a ser mucho en relación, por ejemplo, a una persona que tenga las piernas muy largas en relación al torso. Y encima, en el caso de esta segunda persona, se va a producir una mayor flexión de cadera, por lo cual se van a fatigar también muchísimo más los músculos, por ejemplo, los erectores espinales, glúteos, etcétera, en relación a los cuádriceps. Entonces, puede que para una persona la sentadilla sea un ejercicio que produce un estímulo brutal y a nivel de fatiga, hombre, claro, es fatigante, es un ejercicio multiarticular pesado, pero no va a generar quizás ni la mitad de fatiga que le puede provocar a otra persona para la cual pues sus palancas no se ajustan bien a ese
a ese movimiento. Y yo creo que esto es extrapolable pues, a cualquier otro movimiento multiarticular. Por eso yo creo que aquí es muy importante eso de lo que hablábamos antes, ¿no? De que cada persona experimente y que con el tiempo se haga su propia lista de básicos, porque yo creo que al final creo que es la experimentación la que te va a enseñar realmente cuáles son los ejercicios más productivos para ti. Y bueno, luego también el hecho de trabajar con un entrenador que te guíe, pues puede ayudar también mucho. Quizás te ahorra un poco de tiempo, pero la experimentación yo creo que es algo clave y por lo que hay que pasar. Por lo que hay que pasar. No basta con leerlo en un sitio y pensar que eso se va a aplicar al 100% aquí. Totalmente de acuerdo, Joseca. Y de hecho, antes de finalizar, lo que me gustaría es que me comentaras tu ejercicio preferido por grupo muscular. Que yo te diga, pectoral, pum, no sé qué, y luego los comento yo. Así la gente también puede ver que en muchas cosas igual coincidimos, que en otras no tanto, que a ti unos ejercicios te funcionan mejor, que a mí otros ejercicios me funcionan mejor, y que es un reflejo de lo que es la realidad, ¿no? De que podemos tener a dos personas con fisicazos increíbles encima de la tarima, que se estén luchando por el primero o segundo puesto, y que hagamos las rutinas de entrenamiento, cuáles son los ejercicios preferidos que hacen, y son totalmente diferentes. Entonces yo creo que es interesante esto. Así que empezamos por pectoral. Pues mira, no me puedo quedar con uno, te iba a decir dos. El press inclinado con mancuernas y luego también las flexiones lastradas con las manos elevadas. Me parece un ejercicio brutal, pero sí que es cierto que muchas veces no me limita tanto el pectoral, sino la estabilidad, sobre todo cuando cargo lastre. Pero es un ejercicio que me flipa, me ha encantado siempre. Pero bueno, quizás me quedo con el press a unos 30 grados, una cosa así con mancuernas. Yo justo debo decir que press inclinado de cualquier modalidad, ya sea barra, mancuernas o multipower. Me produce una sensación brutal. De hecho, esta última temporada, bueno, estos últimos años lo he metido siempre. O sea, he variado en barra, mancuerna y tal a lo largo de los diferentes mesociclos, pero siempre he utilizado con inclinación y es lo que más me ha hecho progresar a mí personalmente. Entonces me quedo con ese. ¿Cuádriceps? Pues haka, por supuesto, y luego también la sentadilla con la safety bar, que al final es casi como una sentadilla frontal con los talones elevados. Parece también un ejercicio tremendo. Sí. Sentadilla multipower, me gusta mucho. También me gusta mucho porque yo no tengo hakas ni en mi gimnasio y he catado pocas hakas, lo que quiere decir que necesito más experiencia, pero sentadilla multipower con talones elevados, clave también. Y sentadilla libre. La sentadilla libre al final, como la he podido hacer y la puedo hacer en muchos sitios, a mí me gusta bastante. ¿Espalda? Pues te digo tracción vertical y tracción horizontal, si te parece. Vale. De tracción vertical, el jalón a un brazo. Me parece un ejercicio espectacular por el rango de recorrido que permite, tanto en el estiramiento como en la contracción. Y luego de tracción horizontal, pues probablemente el remo con barra T, el de la vieja escuela, con el maneral estrecho. No sé por qué, pero vamos, ese ejercicio me produce unas sensaciones brutales, pero brutales. O vale. El remo con mancuerna también. Es que estoy entre esos dos, pero vaya, uno de esos dos, sí. Yo te diría que como tracción vertical, los jalones con agarre independiente en polea, 2 poleas, pum, tirarle ahí. Me mola mucho. Los unilaterales no me terminan. O sea, meto unilaterales porque hay que meterlos en la rutina, que esto también es un punto importante, pero como tengo que hacer primero un brazo y luego otro, ¡buah! Es como mentalmente me cuesta un montón. Entonces, jalón con agarre independiente y de tracción horizontal, remo barra, el bent over row de toda la vida. Remo con barra libre a muerte, me flipa. Y luego también me gustan los remos con pecho apoyado para centrarme mucho en ese trabajo de retracción a muerte. Pero no tenemos que olvidarnos que ejercicios donde no tienes ningún tipo de apoyo, el trabajo de estabilidad y el desarrollo de los erectores espinales, clave, tío. Entonces sí, esos. ¿Para hombro? Pues la respuesta que te voy a dar va a ser un poco controvertida, pero me quedo con el press militar tras nuca. A mí es un ejercicio que nunca me ha provocado la más mínima molestia y de hecho, a mí personalmente es
es el ejercicio con el que mejor trabajo el deltoides, de la cabeza lateral del deltoides. O sea, es el único movimiento, por ejemplo, que me produce agujetas en esa zona, que ya sé que el tema de las agujetas tampoco quiere decir nada, pero oye, el hecho de que las sienta, pues da pistas. Claro, da pistas de qué es lo que estoy trabajando. Ya te digo que es que no falla. Siempre que lo hago, me deja, vamos, unas agujetas bestiales y vamos, me encanta. Siempre, además lo he podido ver a lo largo del tiempo. Cuando mejor he tenido los hombros ha sido cuando más he progresado en este movimiento. De hecho, a ver, es interesante porque cuando lo hacemos por delante, el press militar, siempre tendemos al trabajo más seguramente de esta flexión de hombro, y en el momento que lo haces por atrás, estás metiendo, o sea, al final, quieras o no, estás metiendo esta abducción con el hombro. O sea, al meterlo por aquí, sí o sí, tienes el trabajo de la abducción. O sea, que tiene mucho sentido que el trasnuca te produzca esas agujetas en el deltoides lateral, mucho más de lo que sería un press militar frontal, que básicamente está llevando todo el trabajo el deltoides anterior. Yo aquí las elevaciones laterales soy un fiel amante y defensor de las elevaciones laterales, y el remo al mentón. El remo al mentón también me ¿Y qué variante de elevaciones laterales? Elevación laterales con mancuernas. Sí, con mancuernas. De hecho, ha sido lo que me he centrado en progresar a lo largo de los años y bueno, y lo que me ha ido siempre. No te ha ido mal, porque siempre bien. Los hombros son tu punto. Sí, ese es mi fuerte, macho. Sí. ¿Bíceps y tríceps? Pues de bíceps me quedaría con el culo inclinado con mancuernas, y de tríceps fondos en paralelas o bien el press francés, el press trasnuca tumbado con barra Z. Vale, yo de bíceps el curl en banco Scott me gusta muchísimo por la sensación esa de agujetas del día posterior, que como no es un indicador, de hecho genera más agujetas porque también lo trabajas más en estiramiento, pero me flipa y se sufre. A mí me gusta sufrirlo muchísimo el curl banco Scott. Y de tríceps el press francés. El press francés siempre me ha flipado y me gusta. Y bueno, nos queda por tocar isquios, ¿no? Y sí, básicamente isquios y glúteo, ¿no? ¿O nos queda algo más? No, yo creo que ya hemos tocado todo. Pues mira, de isquios lo voy a mezclar en ambos. Isquios y glúteo me quedo con el peso muerto rumano. Porque yo creo que con ese movimiento ya le metes trabajo de sobra a ambos. Y quizás de isquios, bueno, pues añadiría uno de flexión de rodilla, que aquí pues me quedaría, por ejemplo, con el glute ham raise, que es al final algo similar a la caída nórdica, pero bueno, con un banco específico que la verdad que te los deja también. Sí, bien los deja bien duros. Pues yo también diría el peso muerto rumano. El rumano, el piernas rígidas, que esta última temporada también le metí caña y me gustó un montón. De hecho, conseguí progresar muchísimo. Y sí, me gustan también. Así que bueno, para que vea la gente que tampoco tenemos ahí gustos tan dispares en selección de ejercicios. Ni tampoco usamos ejercicios raros ni nada por el estilo, vamos, son todos bastante básicos. Eso es. Así que, Joseca, quiero que nos cuentes un poco este proyecto porque, bueno, para la gente que ha llegado hasta aquí, que estoy seguro que han sido casi todos porque les ha molado mucho, deciros que esto está muy relacionado con lo que Joseca os va a presentar ahora, que es un programa de entrenamiento o varios programas de entrenamiento que ahora os contará, que son personalizables y que tienen una base de datos de selección de ejercicios increíble y que facilitan muchísimo la progresión, porque muchas veces la gente le cuesta ver o cómo progresar, ¿no? Entonces, estos programas de entrenamiento que tienen una base de datos súper fuerte y un programa dentro muy potente, diseñado por un programador, ¿no? Que ha llevado su tiempo, pues al final, haciendo una buena selección de ejercicios, facilita después el progreso y encima te da muchas opciones de días de entrenamiento y todo. Encima, pues como comentaba, ahora está en oferta, lo que quiere decir que es el momento para pillarlo antes del domingo a las 12 de la noche. Así que coméntanos tú un poco, Joseca, y le damos caña. Pues nada, se llaman los programas Physique. Hay versiones de mujer y hombre de 3, 4, 5, 6 días de entrenamiento, además para distintos niveles. Y como bien decías, lo que ofrecen es una estructura, ¿no?, en la que luego cada persona puede empezar a meter variaciones, como pueden ser los ejercicios,
para que esa rutina se adapte al 100% a ella. Luego, además, incorpora un modelo de progresión basado en un sistema de autorregulación para que luego cada persona vaya progresando a su ritmo a lo largo de cada semana, de cada mesociclo. Son en total 4 mesociclos o bloques de entrenamiento. En total, la suma de todos ellos son 23 semanas, o sea, 5 meses, nada más ni nada menos. Y luego cada uno de ellos se centra pues, en el trabajo con distintas intensidades, distintos rangos de repeticiones. Hay 2 de ellos donde la mayoría del trabajo se centra en el clásico rango de repeticiones de hipertrofia. Luego hay otro en el que se eleva un poco más ese rango de repeticiones, otro en el que se trabaja más lo que se considera rangos de fuerza y tal. Y bueno, básicamente a lo que está enfocado es a la hipertrofia, a la estética. Como ya sabemos, bueno, pues se puede lograr con distintos rangos y de hecho yo creo que es interesante el trabajo a lo largo del tiempo metiendo esta variación para que de esa manera no se produzcan estancamientos y por ejemplo, la capacidad de trabajo que ganas entrenando con repeticiones altas luego transfiere muy bien a ese bloque de fuerza y las ganancias de fuerza que obtienes trabajando con repeticiones más bajas luego transfieren muy bien también al trabajo con repeticiones más moderadas y altas. Y eso es básicamente todo. Si queréis, echadle un vistazo al enlace que os ha dejado Neko, porque ahí tenéis la web, está todo explicado al detalle, tenéis además un vídeo mío explicándolo y nada, os animo a meteros, veréis que hay un pequeño cuestionario en donde respondéis 3 pequeñas preguntas y os lleva directamente al programa que mejor se ajusta a vosotros en número de días, nivel y demás. Así que nada, espero que os guste. Como ha dicho Neko, hay muchísimo trabajo detrás. He tenido que desarrollarlo con un programador informático porque intentamos que fuera lo más intuitivo y lo más manejable posible y bueno, creo que os puede ser de gran ayuda, así que no lo perdáis de vista. Totalmente de acuerdo, de hecho yo lo tengo, lo he probado y la verdad es que está súper bien y lo recomiendo encarecidamente, así que bueno, si estáis buscando... Sí. Quería añadir que además viene un ebook de 50 páginas en donde tenéis además un montón de consejos sobre selección de ejercicios, por ejemplo, y luego también explicando el programa, resolviendo las típicas dudas que puede que os surjan a medida que lo vais siguiendo y demás. Así que, perdona que te he interrumpido. Sí, o sea, toda la información es importante para que la gente sepa de qué se van a encontrar ahí, ¿no? Así que eso, os lo recomiendo a tope, echadle un vistazo a la web y no perdéis la oportunidad porque este domingo ya es el final de la oferta, el domingo a las 12, así que tenéis estos días para darle caña. Y Joseca, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que ha quedado una charla súper chula. Hemos tocado puntos importantes sobre la selección de ejercicios y nada, espero que le haya gustado muchísimo a la gente y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, como siempre. Bueno equipo, hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y bueno, ya sabéis que aquí en la descripción tenéis todo lo que necesitáis y aparte de esto, bueno, se agradece muchísimo que dejéis una manita arriba, que os suscribáis a mi canal, que dejéis comentarios aquí abajo y si os ha gustado, pues volveré a traer a Joseca para hablar de diferentes temas. Así que, sin más, nada, deciros que no brain, no gain. 1, 2, 3.